Le contaba a Luca hoy, antes de que lleguen todos, que en la clase de hoy a mí me toca darles algo sobre voz sobre IP, ¿sí? Y le di bastante vueltas al tema antes de decidir cómo dárselos, ¿ah? Porque en realidad es un tema complejo, tiene muchas aristas. Y decidí quedarme en un nivel de abstracción alto. Es decir, vamos a hablar un poquito de cómo funciona, ¿sí? O cuáles son las cosas más importantes involucradas en la tecnología de la transmisión de audio y video a través de redes digitales. ¿Ah? Y de eso es de lo que quiero hablarles hoy. Vamos a empezar hablando un poquito de qué significa digitalizar, ¿sí? Porque la transmisión de audio y video sobre una red digital implica que primero hay que digitalizar tanto el audio como el video, ¿sí? Si no me equivoco, ustedes en una materia que se llama plataforma de hardware algo ven, ¿no? Sobre cómo se digitaliza el audio y el video. Cuéntenme qué se acuerdan, a ver. Acordarme poco así a grandes rasgos, pero me acuerdo de haberlo visto de... No, me acuerdo más de la parte de imágenes que la de audio. Bien, Así que en mi bien. caso no me acuerdo mucho. Vamos a empezar hablando un poco de eso entonces, de la digitalización, ¿sí? ¿Qué significa digitalizar? ¿Sí? Quizás es una cosa importante para que pensemos sobre eso, porque la digitalización marcó un cambio muy importante en el avance de la tecnología, ¿sí? La segunda parte del siglo pasado. O sea, se empezó a digitalizar imágenes y se empezó a digitalizar audio en la segunda parte del siglo pasado, ¿ah? Incluso antes de que tuviera internet, ya la tecnología de digitalización había aparecido, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una señal analógica y una señal digital? A ver, ¿quién se anima a decirme con sus palabras cuál es la diferencia entre una y la otra? Por un lado, la señal analógica es más completa, porque, por ejemplo, en audio vos tenés todo el rango del sonido, y en la señal digital son pulsos, quedás acotado a la definición digital que tenés. Bien, bien, es una buena aporte. Ahora vamos a ver la base teórica de por qué se pierde o qué se pierde en el proceso de digitalización. Está muy bueno tu aporte, ¿sí? Y esencialmente, conceptualmente, ¿qué diferencia hay entre una señal analógica y una digital? Lo analógico es continuo, ¿sí? Eso lo dijo Lisandro recién, es verdad. Lo analógico es continuo, ¿sí? Pero otra cosa que es muy importante es que las tecnologías analógicas se basan en copiar. ¿Ah? O sea, ¿qué hace la tecnología analógica? Copia, registra, ¿sí? Registra o copia lo que ve, ¿sí? Lo que percibe. ¿Está bien? Entonces, una señal de audio, por ejemplo, es tomada por un dispositivo que convierte la variación de presión en el aire, que es básicamente el sonido, en una variación de voltaje o de corriente, ¿sí? En una señal eléctrica, que a su vez puede ser convertida en una variación de magnetismo. Bueno, les aclaro, sí, la estoy grabando con un programa de captura de pantalla de clase. No la estoy grabando porque el grabador Jitsi no me gusta. En la pandemia me preguntó recién Luca. En la pandemia tenía un grabador que grababa desde afuera y guardaba en un Dropbox. El grabador ahora lo que hace es una grabación local, que para lo que hace Jitsi me quedo con la grabación que hago yo, ¿sí? Con el capturador de pantalla, es más fácil. No les comento porque bueno, está grabándose la clase. Bueno, les decía, la señal analógica, o sea, las tecnologías analógicas copian, transforman de una magnitud física a otra, pero copian, o sea, se basa en la copia, ¿sí? Ese es el criterio más importante. En las tecnologías analógicas, la calidad, la excelencia, ¿sí? O la mejora tecnológica se basaba en hacer copias de más calidad, más fieles, ¿sí? De ahí viene el término alta fidelidad, que se usaba mucho.
¿sí? Los equipos de alta fidelidad. La palabra fidelidad viene de fidelidad al copiar, o sea, o fidelidad al registrar el fenómeno físico, ¿sí? El sonido, con la luz pasaba algo parecido, ¿sí? O sea, la imagen se generaba a partir de la luz enfocada, que se puede tomar después de hacerla pasar a través de una lente y proyectarla en una pantalla bidimensional, ¿sí? De la cual se puede capturar qué intensidad de luz tengo en cada punto de esa pantalla, ¿sí? Y de esa manera genero una señal analógica que básicamente transmite a una velocidad preacordada la intensidad de luz que hay en cada punto de esa pantalla, ¿sí? Así funcionaba la televisión clásica, ¿sí? Las cámaras de televisión antiguas, ¿sí? Funcionaban de esa manera, y la señal de televisión analógica funciona así, ¿ah? Con el audio pasa lo mismo. Uno transforma la variación periódica de presión en una variación periódica de electricidad, ya sea corriente o tensión, ¿sí? Y esa variación se puede convertir en un campo magnético variable que se puede registrar en una cinta, ¿sí? O se puede se puede usar para modular una señal de radio que es transmitida por el aire y que después un receptor puede filtrar, ¿sí? Y recuperar la señal original, pero siempre es mediante copia. Y el desafío de la tecnología analógica era copiar lo mejor posible, y el principal enemigo de la tecnología analógica era el ruido, ¿sí? Que es la falla justamente al copiar, que va metiendo señales parásitas, ¿sí? Que van eventualmente, cuando son muy fuertes, terminan destruyendo la señal original. El problema que tenía lo analógico es eso: si yo paso a través de muchos canales analógicos, cada canal le va metiendo un poquito de ruido, y es como fotocopia de fotocopia de fotocopia de fotocopia de fotocopia, y termina quedándome algo que tiene más ruido que señal útil, ¿no es cierto? Eso es lo analógico. El otro punto débil que tiene lo analógico es que es específico. Los parámetros de la señal analógica son muy dependientes de qué es lo que estoy tomando. No es lo mismo tomar audio que tomar una imagen, ¿sí? No es lo mismo tomar una imagen que tomar un video, ¿sí? Las tecnologías involucradas en cada una de esas cosas eran muy distintas. Y las redes de transmisión de esas señales también eran distintas. O sea, para distribuir radio necesito armar una red, para distribuir televisión necesito armar otra red distinta, ¿sí? Para la telefonía necesito otra red más. O sea que había un montón de redes distintas, cada una para distribuir un fenómeno diferente. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Bueno, lo digital refiere básicamente a lo que se expresa a través de dígitos, a lo que es concreto, ¿sí? A lo que es, no concreto, perdón, no es la palabra correcta. La palabra correcta es discreto, a lo discreto, ¿sí? Digital es discreto, ¿sí? Tiene una manera de decirse o una manera de representarse que es exacta y que no implica una copia, sino que implica analizar el fenómeno que estás transmitiendo y codificarlo de alguna manera. Ese código es exacto y ese código puede ser transmitido muchas veces de un lugar a otro sin que se altere la calidad del código. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? O sea, lo de analógico viene de que no se analiza. ¿Ah? En lo digital sí se analiza. Hay que analizar la fuente y codificarla de alguna manera. Por eso es digital. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Qué pasa con eso? El hecho de que lo tenga que analizar requiere un salto tecnológico importante respecto a lo que era antes. ¿Ah? O sea, en el principio lo analógico era simplemente copiar y el conocimiento estaba en la señal natural. En lo digital hay que analizar el fenómeno y llegar a convertir el fenómeno en un código válido que permita reconstruir la señal original. ¿Se entiende, no es cierto? Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque yo, una vez que consigo tomar cualquier señal y convertirla a un código, en este caso, por ejemplo, binario, ¿sí? Yo después en una única red, yo puedo transmitir todos los fenómenos. O sea, por la misma red puedo transmitir radio, televisión, telefonía, todo va por la misma red.
Eso impactó tecnológicamente. Obviamente eso fue lo que le dio tanto impulso a la Internet. ¿Ah? La Internet llegó a todas partes. ¿Por qué? Porque económicamente rendía, ¿sí? Llegar con Internet, porque una vez que llegabas con Internet llegabas con todo a cualquier lugar. Imagínense un pueblito perdido en el medio de la Pampa, ¿sí? En el año 1960, ¿sí? Al teléfono con suerte llegaba un cable, ¿sí? Televisión y tendrían una repetidora de algún canal de la ciudad más cercana, ¿sí? Radio tendrían una estación de radio local y no mucho más, ¿sí? Y otras cosas directamente no las tenían. ¿Por qué? Porque no era rentable. Como el pueblo era chiquito, económicamente no convenía llegar. Hoy ese mismo pueblito tiene internet, ¿sí? Y una vez que llega internet, a través de internet llega todo. Llega la radio, llega el teléfono, llega la televisión, tiene todo, ¿sí? Hoy, por más chiquito que sea el pueblito, tiene internet, ya puede tener Netflix, por ejemplo. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, es un fenómeno que hizo que la tecnología se propagara muchísimo más rápido. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Bueno, ¿por qué yo necesitaba hablarles de esto? Bueno, primero porque es importante que lo tengamos, que seamos conscientes de eso, porque es lo que justifica todo lo que viene después. O sea, después nos vamos a poner a hablar de cuestiones técnicas y si no entendemos de dónde vienen, ¿sí? Las cuestiones, entonces no tiene mucho sentido después que estudiemos lo demás, ¿tá? Por eso es importante entenderlo, ¿sí? Ese es el primer tema. Bien, ¿cómo era el procesamiento? Vamos a repasarlo porque ustedes ya lo estudiaron, ¿sí? Las imágenes, ¿cómo se digitaliza una imagen? Parecido al mecanismo analógico, primero hay que utilizar un mecanismo óptico para proyectar la imagen en una pantalla, ¿sí? Esto es muy importante. O sea, las lentes, ¿qué hacen? Las lentes toman la luz del ambiente y la proyectan en una pantalla de una manera parecida a la que el ojo, ¿sí? Con el sistema de lentes que tiene adelante, básicamente la córnea y el cristalino, ¿ah? Proyectan la imagen en la retina, ¿sí? Y la retina no termina siendo otra cosa que una pantalla bidimensional, en la cual las células que están en la retina captan la intensidad de luz que va llegando a cada parte de esa pantalla. Entonces una imagen se digitaliza enfocándola sobre una pantalla plana y mediante sensores se capta cuánta luz y de qué color llega a cada parte de esa pantalla. Lo escribo acá para que les quede, para que lo vean y no se les pierda, ¿sí? Entonces esa es la manera de digitalizar una imagen. El sensor, o sea, la pantalla básicamente es una matriz de sensores, ¿sí? Cada sensor puede captar cuánta luz llega y de qué color, ¿sí? Lo de qué color es interesante porque para tomar el color copian o siguen la misma lógica que sigue el ojo, ¿sí? El ojo, para detectar el color, capta la cantidad de luz general y también capta cuánto rojo, cuánto verde y cuánto azul tiene cada punto. ¿Ah? Eso hace el ojo mediante los conos, las células que se llaman conos, ¿sí? Que hay de distintos tipos, tienen distintas proteínas y cada una es sensible a un color distinto. ¿Ah? Entonces el ojo reconstruye el color a través de tres informaciones, que es cuánto azul hay, cuánto rojo hay y cuánto verde hay, ¿sí? Entonces los sensores digitales hacen lo mismo, toman esa información y a partir de ahí deducen el color, deducen la intensidad. ¿Ah? ¿Me siguen hasta acá, no? Entonces una imagen termina siendo, tomo la intensidad de luz de cada uno de los puntos, ¿sí? La cuantifico, les pongo un valor. Normalmente ustedes habrán visto, se mide la intensidad de luz en un valor entre 0 y 255, que es justo 8 bits, ¿está bien? 0 significa no hay nada de luz, 255 está saturado el sensor, o sea, el sensor está captando la cantidad más alta que puede captar de luz,
¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces hay 3 sensores, uno para cada color. Entonces con 3 números, que son los cuantificadores que dicen cuánta luz roja hay, cuánta luz azul hay y cuánta luz verde hay. Con eso yo ya puedo saber, o ya tengo una forma digital de expresar la cantidad de luz que hay en un punto. Después se ordena mediante una matriz y se dice, bueno, la pantalla que tiene 640 por 480 píxeles o puntos, ¿sí?, tiene tal información, y se pasan los 3 números de cada uno de todos los píxeles. Y entonces tengo una imagen, tengo la posibilidad de digitalizar una imagen. Que después una pantalla que hace, toma esos datos y enciende, vamos a decir, los píxeles en el monitor. ¿Sí? Una pantalla moderna está hecha con diodos LED. ¿Sí? Las pantallas antiguas funcionaban con rayos catódicos, eran mucho más aparatosas. ¿Sí? Una pantalla moderna tiene una matriz de diodos LED, que los diodos LED pueden emitir, ¿sí?, luz roja, luz verde o luz azul. Hay distintos tipos de LED para las distintas frecuencias. Entonces, simplemente iluminando más o iluminando menos cada LED, se construye en una pantalla, se vuelve a armar lo que la imagen mostraba. Después, si los puntos son lo suficientemente pequeños, el ojo, o sea, donde superan la resolución del ojo, el ojo no se da cuenta que hay puntos. Lo que ve el ojo es un continuo. O sea, al ojo, lo que le estamos mostrando no tiene nada que ver con lo natural. Está todo partido en puntitos y además estamos mostrando cantidades de rojo, cantidades verde y cantidades de azul. La luz del sol no viene así, ¿eh? La luz del sol es continua y es blanca, ¿sí? Cuando uno ve el reflejo de algo, ve un montón de reflejos de ondas de muchísimas frecuencias. Pero el ojo con lo único que se queda es con cuánto azul, cuánto verde y cuánto rojo hay. Entonces la pantalla te da eso. ¿Ah? No es perfecto, está muy lejos de ser lo que era la tecnología analógica, ¿sí? Pues la tecnología analógica copiaba todo. Esto no copia todo, esto simplemente hace algo lo suficientemente bueno como para que el ojo se lo trague y diga, ah, mira, ahí está la imagen, ahí está la foto. ¿Se entiende, no es cierto? Eso es lo que hace. ¿No? Bien, una de las consecuencias de este modelo, si uno hace una cuenta, bueno, eso lo deben haber hecho en plataforma de hardware, ¿no? Si uno hace la cuenta 640 por 480, que no es mucho hoy, ¿sí?, multiplicado por 3 bytes cada uno, y una imagen ocupa bastante lugar. Y eso es una de las cosas que uno ve enseguida. Y además, si uno analiza un poquito más profundamente, en una imagen natural, los puntos que están uno al lado del otro, lo más probable es que tengan colores muy parecidos, con lo cual en la imagen natural hay mucha repetición de datos. Vos mirás una foto de un paisaje, por ejemplo, y está el cielo azul, la montaña blanca abajo, ¿sí?, la casita de madera, y todos los puntos que forman la casita tienen más o menos el mismo color, todos los puntos que forman la montaña tienen más o menos el mismo color, todos los puntos que forman el cielo tienen más o menos el mismo color. Entonces, si combinamos eso, vemos que estamos ocupando mucho espacio, pero la cantidad de información que estamos transmitiendo es mucho menos. ¿Ah? De ahí viene que se utilizan técnicas para comprimir. ¿Sí? Hay técnicas que se utilizan para comprimir, para ocupar menos lugar, que son códigos también, son codificaciones que hacen que algo que por ahí ocupa varios megabytes se pueda reducir a, qué sé yo, 500 kilobytes, ¿sí?, sin perder información o no perdiendo por lo menos información relevante. Otra vez lo mismo, ¿no? Si es información que se pierde pero que el ojo no detecta, en realidad al final termina no siendo relevante. Entonces los algoritmos de compresión lo que hacen es reducir el tamaño de la información, o sea, reducir la cantidad de espacio que ocupa la información, codificándola de una manera más eficiente. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Que eso es la otra cosa importante involucrada en la digitalización. No solamente convertirlo en código digital, sino también hacer que ese código digital sea eficiente, ¿ya?, en el sentido de que ocupe poco espacio, ¿ya?, ocupe el mínimo indispensable. ¿Ya? Son las dos cosas importantes que hay. ¿Sí? ¿Está bien? Respecto del audio, en el audio, ¿cómo se digitaliza el audio?
El audio se digitaliza mediante la toma de muestras de la señal de audio. ¿Sí? Y esto es más difícil de justificar teóricamente. Hay dos teorías que son muy importantes, ¿sí? Y necesarias para poder demostrar que una señal realmente, ¿sí? Se puede digitalizar de esa forma. Denme un segundito que ya les digo, ¿sí? Lo primero es lo que se llama la serie de Fourier, ¿sí? Y lo segundo es el teorema de Nyquist. ¿Sí? Prueban teóricamente que una señal puede reconstruirse a partir de muestras. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de eso? ¿No? Bien. No. Repasemos un poquito qué es, ¿sí? Nada más que para que lo sepan. La serie de Fourier lo que demuestra es que cualquier variación periódica, ¿sí? Cualquier señal periódica, o sea, cualquier señal que se repite en el tiempo, se puede descomponer en una suma de senos de distintas frecuencias, ¿sí? De senoides de distintas frecuencias. Se llama la serie de Fourier, ¿sí? Y con la serie de Fourier se implementa la transformada de Fourier, que dice que cualquier señal, no importa qué forma tenga, mientras sea periódica, o sea, mientras se repita periódicamente, como es el sonido es una variación periódica de presión, ¿sí? Se puede construir haciendo una suma de senoides de distintas frecuencias. ¿Sí? Dice, bueno, Fourier lo que dice es que no importa qué forma rara tenga la señal, no importa la forma que tenga la señal, ¿sí? Haciendo una suma de senoides de distintas frecuencias, normalmente son frecuencias y sus múltiplos, o sea, hay una frecuencia principal, que es la frecuencia a la que se detecta el periodo, ¿sí? Y después están las frecuencias más altas, el doble de la frecuencia, el triple de la frecuencia, el cuádruple de la frecuencia y así sucesivamente. Entonces lo que dice Fourier es, bueno, asignándole un coeficiente a cada una de esas señales que son la señal base y todos sus múltiplos, ¿sí? Se puede reconstruir perfectamente cualquier señal que estés viendo, solamente que ajustar bien los coeficientes. ¿Qué nos dice eso? Bueno, lo que nos dice es que no tenemos que procesar cualquier señal. Nos alcanza con que podamos procesar senoides. Eso es lo que nos dice Fourier. O sea, en realidad para procesar cualquier señal que es variación periódica, cualquier señal periódica, nos alcanza con que podamos procesar senoides. Y el que estudió la senoide fue Nyquist y dijo, pero si queremos reconstruir una senoide solamente con 2 puntos de la función, ¿sí? Con 2 puntos por cada senoide, por cada ciclo, nos alcanza para construirla. Ese es el teorema de Nyquist, ¿sí? El que también se llama teorema del muestreo. Si yo tengo una función senoidal, con tener 2 muestras del senoide, o sea, de un periodo completo, yo puedo reconstruir la señal entera. Entonces, si Fourier dice que todas las variaciones periódicas se pueden representar con senoides, y Nyquist dice que con 2 puntos de un senoide yo puedo construir el senoide entero, entonces eso prueba teóricamente que yo puedo reconstruir una señal de sonido a partir de muestras. ¿Se entiende, no es cierto? Que eso es lo más importante, es lo que tenemos que entender ahora, o nos tiene que quedar muy claro, ¿sí? Que realmente reconstruimos toda la señal a partir de muestras, ¿sí? Nyquist lo único que dice es que necesitamos 2 por periodo, de lo cual el corolario sale que hay que muestrear al doble de la frecuencia más alta que estemos tratando de guardar, ¿sí? Ahí también, la serie de Fourier dice que para reconstruir la señal perfecta son infinitas frecuencias, o sea, la frecuencia podría llegar a ser infinitamente alta. Ahí nos complica un poco, porque en la matemática el infinito es fácil, pero en la tecnología el infinito no existe.
No tenemos nada que llegue al infinito. Está claro, ¿no? Pero tampoco lo necesitamos, porque resulta que si nos ponemos a estudiar el oído humano, resulta que un oído humano sano no escucha por arriba de los 19 kHz. Y estoy hablando de sano, porque si no está sano, mucho menos. 18, 19 kHz es lo más alto que escucha un ser humano, ¿sí? Por arriba de los 20 ya no escucha nadie. Los perros nomás pueden escuchar un poquito más arriba, ¿sí? Pero lo máximo que necesitamos entonces son 20.000 ciclos. Cualquier señal natural, por más que tenga componentes en frecuencias más altas, el oído no las escucha. Así que si se las eliminamos no se va a dar cuenta. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro? Entonces, teniendo ese límite ya sabemos, ¿sí? Ya hay estudios hechos. Por ejemplo, si guardamos hasta los 8 kHz, perdón, si guardamos hasta los 4 kHz, o sea, muestreamos a 8 kHz, guardamos hasta los 4 kHz, ¿sí? Ya podemos distinguir en una voz humana el timbre y el sentido. O sea, podemos darnos cuenta de quién es y también entender qué está diciendo. El canal telefónico clásico de 4 kHz. ¿Sí? O sea, por eso la voz a través del teléfono se escucha como finita, como que suena lata, ¿sí? Como si estuviera hablando dentro de una lata. Bueno, así suena, ¿no? La voz en el teléfono, ¿sí? Pueden prestar atención, por ejemplo, cuando ustedes hacen una llamada por teléfono común, ¿sí? Por celular, o hacen una llamada a través de WhatsApp, que WhatsApp no tiene ese límite, no tiene el límite de los 4 kHz, y la llamada a través de WhatsApp se escucha mucho más clarita que en el teléfono normal, ¿no es cierto? Eso es porque los canales telefónicos tienen una limitación de 4 kHz. Eso en las tecnologías analógicas también se sabía y también era muy importante, porque tampoco las tecnologías analógicas eran infinitas. O sea, había un límite, había una frecuencia máxima que se podía escuchar y no se podía pasar de ahí. Que se podía, digamos, copiar y no se podía pasar de ahí. Ningún circuito podía, ¿sí?, representar infinitas frecuencias. ¿Sí? Así que ese problema ya venía desde la tecnología analógica y bueno, y se siguió con la misma lógica. Bueno, esa justificación hace que sea posible, digamos, a partir de muestras, a partir de tomar la señal de audio y tomar periódicamente muestras, ¿sí?, medir o cuantificar el valor, por ejemplo, de tensión o de corriente de la señal en cada una de las muestras, ponerle un número entre 0 y 255, ¿sí?, o un número entre 0 y 65.000 y pico, ¿sí?, 2 a la 16 menos 1, y con eso armar una muestra, ¿sí? Tomar 2 canales para poder guardar estereofonía o más, o los sistemas modernos a veces guardan más canales, ¿sí? Hay de 6 canales, hay de 8 canales hoy, ¿sí? Esos que hacen para los teatros, para esos que tienen un montón de parlantes, 2 adelante, 2 atrás, 1 grave, y bueno, ¿sí? Hoy hay de muchas tecnologías, ¿sí? Y finalmente el video. ¿Qué es el video? El video se digitaliza. La combinación de los dos. Claro, el video se digitaliza mediante la digitalización de una sucesión de imágenes. Y después está el audio-video, obviamente. El video que va con audio también lleva las dos cosas. Lleva dato de audio y lleva dato de video. Pero la imagen, ¿cómo se digitaliza? Mediante la digitalización de una sucesión de imágenes. Que acá también hay que buscar una justificación, porque el universo no nos proyecta las imágenes del mundo como muchas fotos, sino que es una cosa continua lo que pasa en el universo. ¿Sí? Entonces nos podríamos hacer la pregunta en algún momento de cómo con una sucesión de imágenes logramos el mismo efecto. Y la explicación de eso también ya se sabe desde principios del siglo XX, ¿sí? Que el ojo tiene un cierto tiempo de respuesta. O sea, la retina, digamos, las células que forman la retina, cuando uno les corta el estímulo, no apaga la luz, la célula sigue hasta que se recompone la proteína, que es la proteína fotosensible esa que tiene. La célula sigue pensando, vamos a decir, o sigue creyendo que hay luz.
Y eso dura aproximadamente una décima de segundo. O sea, yo apago la luz y las células de los ojos por una décima de segundo la siguen captando la luz. ¿Sí? Hasta que la proteína se recompone y entonces dice, no, ya no hay más luz. Eso quiere decir, fíjense ustedes, que si yo cambio una imagen por otra en menos de una décima de segundo, el ojo no tiene forma de darse cuenta que yo cambié una imagen por otra y no que fue una cosa continua. Es físicamente imposible que te des cuenta. ¿Ah? Y eso es lo que explica, bueno, lo que fueron en su momento, primero las caricaturas, ¿sí? Que el cambio rápido de dibujos, seguro que todos en la escuela lo han hecho alguna vez con un bloc de papel, y hacer un muñequito con ligeras diferencias entre una hoja y otra y después hacer saltar las hojas y ver el muñequito caminando. Eso que todos los chicos lo han hecho alguna vez, ¿no? ¿Por qué se produce esa sensación de que el muñequito camina? Y porque cuando hacen saltar las hojas pasan más rápido de 10 por segundo. Y ahí ya lo notan. Ya el ojo no puede notar que se cambió la foto. ¿Ah? Entonces un video es pasar las fotos a la suficiente velocidad como para que el ojo no detecte que se está cambiando la foto y sienta que hay movimiento. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Bueno, los desafíos tecnológicos. Acá lo más sencillo era la imagen. ¿Sí? En la imagen tenemos el problema del espacio. ¿Sí? O sea, la imagen ocupa mucho espacio y necesitamos una técnica para comprimir la imagen para que podamos guardar en un almacenamiento una cantidad razonable de imágenes. ¿Sí? Y eso es todo en principio. ¿Ah? Sin embargo, con el audio y con el video tenemos otro problema mucho más grave que el espacio. ¿Cuál es? A ver si alguno se da cuenta. ¿Cuál es el problema? No es solamente el espacio en el audio y en el video, hay otro problema. ¿Cuál es? El tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? Más que el tiempo, yo diría una magnitud que está muy asociada al tiempo, que es la velocidad. Claro. ¿Sí? ¿Cuántos fotogramas por segundo? Exactamente, la velocidad. La velocidad es lo que nos complica, ¿sí?, tecnológicamente el tema del audio y el tema del video. ¿Por qué? Porque tanto para el audio como para el video tenemos el requerimiento de que las muestras lleguen a tiempo, ¿sí?, a la placa de sonido, para que la placa de sonido tenga tiempo de generar la señal analógica. Si la muestra llega tarde, el audio se cortó. Y con el video pasa lo mismo. Si los fotogramas no llegan a tiempo, el video no se puede ver. ¿Se entiende, no es cierto? Eso es lo que limitó mucho la tecnología en lo que se refiere a audio y video. Más video porque los tamaños de los que estamos hablando son muchísimo mayores. ¿Sí? O sea, es muy fácil. Seguramente alguna cuenta habrán hecho ya en plataforma de hardware sobre esto. ¿Sí? Es muy fácil probar que un video, incluso con una calidad que hoy se consideraría baja, si lo guardáramos sin comprimir, no llega a pasar a través de los buses de entrada-salida a tiempo, con lo cual no lo podemos reproducir. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, lo que son los códec, ¿sí?, los codificadores y decodificadores, que son los que se encargan de codificar de una manera eficiente la información de los videos, si bien son opcionales para las imágenes, para el audio y para el video son obligatorios, porque sin ellos sería imposible, ¿sí?, reproducir un video porque no alcanzaríamos la velocidad de tiempo real. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, ¿qué es lo crítico para nosotros acá? Bueno, lo crítico acá es que tenemos que llegar a tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, los códec, los codificadores, decodificadores, lo que hacen es, a costo de procesador, ¿sí?, porque hay que hacer muchas cuentas, reducen el espacio. O sea, cuando yo codifico, tomo una imagen que son muchísimos bytes o un fotograma, por ejemplo, y reduzco la cantidad de bytes que ocupa, pero haciendo una cuenta. ¿Sí? Esa cuenta requiere procesamiento. Entonces,
si bien gano en espacio y por lo tanto quizá haga posible la transmisión, ¿ah? Necesito procesador para después hacer las cuentas para que en tiempo real el procesador llegue a hacer la cuenta para que las imágenes estén. O sea, si bien hizo posible la transmisión de video, también requirió mucho más procesador. ¿Sí? Al día de hoy, ¿sí? Digamos, se necesita, ¿sí? Un procesador rápido, se necesita un ancho de banda mínimo, ¿sí? ¿Está bien? Y para lograr todo esto, ya las tecnologías modernas lo que hacen directamente en lo referido a los videos fundamentalmente es tener un procesador dedicado nada más que para eso, que es lo que hacen las placas de video modernas, ¿sí? Lo que se llaman las placas aceleradas, ¿sí? La aceleración que le dicen aceleración 2D es eso, es el procesador de la placa, ¿sí? Directamente ejecuta el códec, ¿ah? Y el resultado directamente se plasma en la memoria de video, que es lo que barre el monitor para proyectar la imagen, ¿ah? Entonces el monitor directamente barre la memoria de video y de ahí genera la imagen. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Entonces de ahí que fuera tan crítico el tema de las placas de video, ¿sí? El tema del ancho de banda, la mejora de los buses de entrada-salida y la mejora de los códecs. Por eso no hubo video viable de transmitir por internet hasta principios del siglo XXI, ¿sí? O sea, fue lo último que apareció. ¿Ah? Ustedes por ahí eran muy chiquitos, ¿no? Pero antes del año 2000 no había muy poco video por internet, no se podía. ¿Ah? No era posible directamente porque las máquinas no le daba el procesador, no le daba el ancho de banda de internet no alcanzaba, ¿sí? ¿Cuánto tenía de internet en esa época? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién sabe cuánto tenía una conexión de internet en el año 2000? Pueden buscar en Google si quieren, pero yo les puedo contar porque me acuerdo, ¿sí? ¿Cuánto tenía una conexión a internet? No sé, kbytes seguro, pero no sé cuánto. Una conexión a internet ADSL fue digamos, una revolución, ¿sí? Y las primeras conexiones a ADSL tenían 256 kilobytes, kbps, ¿sí? Kilobit, perdón. 256 kbps. Yo había encontrado una foto que la estaba buscando de un ciber del 2006 y decía en el cartel internet máxima velocidad 512 kilobytes por segundo. Exacto. En grande, que ocupaba toda la pantalla, todo el vidrio. ¿Por qué? Porque antes de eso estaban los modem analógicos, ¿sí? O sea, los modem que transmitían señal a través del par telefónico y que tenían los más rápidos tenían 36 kbps, ¿sí? ¿Está bien? 36 kilobits. ¿Tá? Sí. Fíjense los números, ¿no? Que les estoy tirando para que se hagan una idea de lo que pasó con la tecnología, ¿no? ¿Ah? Una conexión a internet tenía 128 kbps, fue lo primero, después 256, después 512, después vino el mega, ya tener un mega era... ¿Sí? ¿Tá? Y la conexión que yo tenía en casa, ¿sí? Hasta el año 2020, que la tuve que cambiar por obvias razones de fuerza mayor, tenía 3 megabps, ¿sí? ¿Ah? La conexión que yo tenía en mi casa era una DSL de 3 megabps. ¿Ah? Y la cambié por un cable módem de 50 y bueno, se imagina, pasar de 3 a 50 de golpe fue... ¿Ah? Y hoy hablamos de que ya hay lugares acá en Buenos Aires hay lugares donde ya hay giga, ¿sí? Ya hay por arriba del giga, ¿sí? ¿Ah? La tecnología avanzó mucho. ¿Y en qué se ve reflejado? Bueno, en videos que se transmiten con más calidad, o sea, más píxeles, más fotogramas por segundo. ¿Está bien? En eso se termina viendo. ¿Se entiende, no es cierto? Pero queda claro, la limitación que tenemos es esa. ¿Ah? O sea, los códecs, ¿sí? Al final, para transmitir la información, necesitamos saber con precisión cuáles son los códecs, ¿sí? Cuál es el software que
codifica y decodifica, o sea que convierte la imagen digital en el código que va a ser transmitido y el que hace la inversa. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Bien, eso es lo que involucra... Sí, perdón. Lo interesante también es los tipos de compresión, cómo cambian, que ahora no importa la compresión en cuanto al tamaño final del video, sino que se reproduzca rápido en el host. O sea, Exactamente. como tenés tanta banda de ancha, no Exactamente. importa tanto. Exactamente. Es crítico sobre todo para la reproducción, ¿sí? Porque uno puede asumir que la codificación, incluso a veces, si es un video grabado, por ejemplo, se hace offline. Entonces no tenés un requerimiento de tiempo real. Pero la decodificación sí siempre es en tiempo real. Entonces es crítico que sea rápida la decodificación. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de lo que estamos usando ahora nosotros, este software de videoconferencia, ¿sí? Tiene que usar codificadores rápidos y decodificadores rápidos porque si no, no llegaría a la imagen. Porque está codificando y decodificando en el momento en tiempo real. ¿Está? O sea, yo les estoy hablando y la máquina está codificando la imagen y el video en tiempo real, ¿sí? Y a ustedes de su lado les está decodificando en tiempo real, ¿sí? Así que tiene que ser rápida las dos cosas. ¿Está? Así que sí, hay muchos códecs distintos y obviamente el códec termina siendo uno de los parámetros a la hora de digitalizar. ¿Ah? Entonces, todo esto que estuvimos hablando hasta ahora es sobre digitalización en general. O sea, cómo se digitaliza un audio, cómo se digitaliza un video, cómo se digitaliza una imagen, ¿sí? Y cómo se digitaliza un video, perdón, en ese orden. ¿Sí? Una imagen, un audio y un video. Y dijimos que tanto el audio como el video tiene requerimiento de tiempo real, que la imagen no necesariamente. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perfecto, ahora tenemos que ir por el otro lado, que es la tecnología con la que vamos a transmitir. O sea, esto está muy lindo, esto es cómo se materializa físicamente la digitalización y cómo hacemos que una señal, ¿sí?, pueda ser convertida en un código que tenga la potencialidad de ser transmitido. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos ahora, cómo concretamos esa transmisión? ¿Ah? Que puede ser de audio o de video. Vamos a hablar ahora de transmisiones de tiempo real, ¿sí? Porque siempre puedo mandar una foto por mail, pero hoy no vamos a hablar de eso. ¿Ah? Hoy vamos a hablar de la transmisión en tiempo real, de voz o de video, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el video puede estar previamente grabado y estarse transmitiendo, ¿sí? O el video se puede estar generando en el momento como está pasando acá, ¿sí? Bueno, el que lo esté mirando grabado, bueno, lo mirará grabado después en YouTube, pero el que lo está viendo ahora en este momento lo está viendo mientras se genera. ¿Ah? Entonces, lo segundo que viene ahora y de lo que les quiero hablar es de qué protocolos de transmisión, ¿sí? Protocolos de comunicación involucrados en la transmisión de audio y video. Ahí se me escapó alguna letra, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de los protocolos de red. Ustedes ya estudiaron protocolos de red, ¿sí? Si yo les hablo de TCP y UDP, protocolos de transporte, todos saben lo que es, ¿no es cierto? Todos saben lo que es TCP y todos saben lo que es UDP, ¿verdad? ¿Y saben qué diferencia hay entre TCP y UDP? También la saben, ¿no? TCP está orientado a la conexión, o sea que espera una respuesta al que le mandaste, y UDP no orientado, entonces envía el paquete y mucho no le importa si llega o no llega. Perfecto, muy bien. Básicamente es eso que dijo Lisandro, ¿sí? El protocolo TCP es un protocolo que está orientado a la correctitud, ¿sí? A establecer una conexión entre un emisor y un receptor y hacer como si fuera una línea a partir de la cual cada uno puede transmitir datos y estar seguro de que el otro o los recibe o por lo menos me entero que los recibió, que no los recibió, ¿sí? O sea, si se llega a cortar la comunicación me voy a enterar. ¿Ah? O sea que tengo muy claro, o sea, establezco como un canal a partir del cual yo puedo
enviar y recibir información. El protocolo UDP está orientado a enviar paquetes, ¿sí? O sea, yo genero una información, la mando, la meto en un paquete y la envío. El protocolo de por sí no garantiza ni que el paquete llegó, ni que los paquetes llegaron en orden, nada. ¿Ah? Cualquiera de los dos protocolos podría utilizarse para transmitir información de video o información de audio en tiempo real. ¿Sí? Cualquiera de los dos podría utilizarse. Pero ¿cuál conviene más? ¿Qué opinan ustedes? UDP. UDP conviene más. ¿Por qué conviene más UDP? UDP conviene más porque justamente mi requerimiento más crítico es el del tiempo real. ¿Sí? O sea, a mí lo que me interesa es que las cosas lleguen a tiempo. Si el paquete llega tarde, no sirve. TCP está orientado a que llegue todo. ¿Sí? Entonces, si por algún motivo se desordenan dos paquetes, si por algún motivo se pierde un paquete, TCP se encarga de recuperarse de eso sin que se pierda información. No es lo que me interesa si yo estoy transmitiendo un video o un audio. Si se está transmitiendo un video o un audio, a mí me interesa más que el paquete llegue a tiempo, y si no llega, me arreglo sin él. Los codecs suelen ser stateless, o sea, suelen tener mecanismos de recuperación. Si se perdió un paquete en el medio con algo de información, ¿sí? El otro paquete que viene atrás, el códec se restaura, digamos, a partir del paquete que sigue, y a lo sumo se pixeló un frame en el video, ¿sí? O se escuchó o se hizo un segundito de silencio en el audio, ¿está bien? Se entrecortó un poquitito el audio, pero después sigue. O sea, se reconstituye. Entonces la supuesta ventaja de TCP no es para mí una ventaja. Ahora, si se perdiera un paquete, a mí no me conviene que se corte todo el video porque se perdió un paquete. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces sí, para transmitir en la práctica, ¿sí?, la masa de datos del audio o del video, conviene que el protocolo sea UDP. Sin embargo, seguimos teniendo el problema de que no es confiable el protocolo UDP. ¿Sí? Con lo cual, todas las soluciones que implican la transmisión de audio y video, inevitablemente, ¿sí?, terminan utilizando dos canales. Uno para control, que se hace por TCP, y otro para datos, que se hace por UDP. Esto es importante, esto se lo tienen que acordar. En la práctica, los protocolos de transmisión de audio o video terminan teniendo un canal de control que va por TCP y un canal de datos, uno o más, ¿no?, que van por UDP. ¿Se entiende, no es cierto? Esto está en todas las tecnologías, o sea, todas las tecnologías van a encontrar esto. ¿Sí? Existen, porque también hay tecnologías que resignan el tema del, digamos, que resignan ancho de banda para transmitir todo por TCP. ¿Por qué? Porque el UDP tiene otras complejidades. Pero la mayoría de los protocolos estándares hacen esto. La mayoría de los protocolos tienen una señal de control que va por TCP, o sea, un canal de control que va por TCP y otro canal de datos que va por UDP. ¿Sí? Muy bien, vamos a hablar un poquito de los protocolos que pueden estar involucrados, ¿sí?, en un típico sistema de transmisión de audio y video. ¿Sí? Protocolos de control
control, los protocolos más elevados, ¿sí? Vamos a ver dos: el protocolo SIP y el protocolo RTSP. ¿Escucharon hablar de estos protocolos? ¿No? SIP y el SIP es el Session Initiation Protocol o protocolo de inicio de sesión, ¿sí? Se utiliza para telefonía IP. ¿Sí? Audio y video, las dos cosas. ¿Ah? Maneja la parte de direccionamiento de las, o sea, de direccionamiento o encaminamiento, mejor, de encaminamiento entre emisores y receptores. ¿Ah? O sea, es un protocolo que básicamente es como si fuera el correo electrónico, pero para telefonía. ¿Sí? O sea, una dirección, o sea, cada agente en el protocolo SIP tiene una dirección, ¿sí? Como si fuera una dirección de correo electrónico. Bueno, tenemos una dirección SIP. La dirección SIP tiene un usuario, un arroba y un dominio, igual que una dirección de correo electrónico. ¿Ah? Entonces es el equivalente del mail, pero para telefonía. ¿Sí? Tiene una estructura parecida a la de HTTP, que ya lo estudiamos nosotros. El SIP funciona parecido, es un mecanismo de comando-respuesta como el HTTP. O sea, el cliente manda un comando, que es una solicitud, ¿sí? Un comando que tiene, igual que en HTTP, el comando, la parte de control y después la parte de datos. Y el servidor contesta con una respuesta, que también tiene un estado, tiene una parte de control y tiene una parte de datos. Está muy inspirado en el HTTP. ¿Sí? Tiene una estructura parecida incluso. La parte de control y la parte de datos se hace igual que en HTTP, como ya estudiamos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace una o dos clases atrás? Yo les dije, primero va el comando, ¿sí? Después va la parte de datos, que son una serie de encabezados que tienen una etiqueta, 2 puntos y un parámetro. Después va una línea en blanco y después van los datos. ¿Ah? Bueno, SIP es igual. Funciona por TCP y obviamente SIP por SIP no viajan los datos concretos del audio o del video. ¿Sí? SIP se encarga de gestionar la sesión. ¿Ah? Por eso se llama protocolo de inicio de sesión. ¿Ah? Todos saben lo que es una sesión, ¿no? La sesión es una abstracción de la comunicación. ¿Ah? Vamos a decir, si la comunicación es la llamada telefónica, la sesión es el motivo por el cual lo llamé. ¿Ah? Eso es una sesión. En este contexto, ¿sí? La sesión es la comunicación que yo quiero lograr. ¿Ah? Y va a durar hasta que se corte, independientemente de lo que ocurra con los protocolos por los que se transmiten los datos. O sea, como la sesión está establecida, si por algún motivo se cortara la comunicación abajo, ¿sí? El sistema la vuelve a restablecer porque está la sesión activa. ¿Ah? El protocolo SIP se encarga de eso, de redirigir. Digamos, cuando alguien quiere hacer una llamada telefónica, se encarga de redirigir la llamada hasta que llegue al destinatario. ¿Ah? Y una vez que llegó hasta el destinatario, ¿sí? Comunica al destinatario con el emisor para que negocien de qué manera van a implementar la llamada.
¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? Fíjense que utiliza los mismos códigos que HTTP. ¿Se acuerdan que los vimos la vez pasada? Los que empiezan con 1 quiere decir comando incompleto, los que empiezan con 2 quería decir que se había conseguido bien el resultado, el 3 era redirección, el 4 era error en el cliente, el 5 era error en el servidor, y en zip también hay los errores que empiezan con 6, que son los errores generales. Bien, ¿me siguen? Entonces, por ejemplo, en zip tenemos el agente de usuario que se llama, que normalmente es, por ejemplo, un software de telefonía IP, ¿sí? Como este que yo después les voy a sugerir que se instalen y prueben, el Linkphone, ¿sí? Un software de telefonía IP es un cliente de zip. Eso se llama un agente de usuario. Después hay servidores de registro que proveen, los servidores de registro proveen seguridad, o sea, permiten que los clientes se registren en ese servidor autenticándose. ¿Está bien? Y una vez que están registrados es como que el servidor sabe dónde están. ¿Sí? Cuando se registran, normalmente el servidor le dice, bueno, esta es tu dirección zip. Si vos querés que alguien te llame, decile que te llame a esta dirección. ¿Sí? Porque ya donde el servidor de registración te va a atender. El servidor de registración es el que después va a decirle al cliente final dónde estás. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? En el protocolo zip también hay servidores que redirigen y hay servidores proxies. Los proxies sirven para atravesar redes. Los redirectores sirven para normalmente proteger, ¿sí? Por ejemplo, para no tener que tirar demasiada información sobre dónde está un receptor. Normalmente, ¿sí? El servidor redirector recibe el pedido y después lo redirige. La diferencia importante que hay entre un proxy y un redirector es que el proxy queda en el medio de la comunicación, mientras que el redirector no. El redirector te dice, toma, seguí por acá, como en una redirección web. ¿Sí? Igual. El redirector dice, toma, conectate con este otro. Y yo me corro del medio. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Bien, muy bien. Este es el zip. El protocolo RTSP es el otro que se usa muchísimo. También se usa para transmitir video y audio en tiempo real. También tiene una estructura parecida a la de HTTP. También funciona por TCP y tiene una estructura parecida a la del HTTP. La diferencia es que no hace, no tiene un mecanismo de redirección ni de señalización. ¿Sí? O sea, está orientado uno a uno. Yo me conecto directamente con un RTSP y ese RTSP me empieza a transmitir audio o video. El otro es más para llamadas telefónicas, este es para streaming. Típicamente una cámara web, por ejemplo, ¿sí? Transmite su señal por RTSP. Entonces yo me conecto a la cámara web por RTSP y ya puedo levantar la imagen de la cámara. ¿Se entiende, no es cierto? Es muy distinto de un zip, ¿no? Donde el zip yo tengo que iniciar la comunicación y después recién hay un canal por abajo. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, cuando nos vayamos a conectar con una camarita es muy probable que usemos RTSP.
Después sería interesante leer un poquito por qué los browsers no tienen soporte para RTSP, porque es todo un tema ese. Los browsers no traen nativamente soporte para RTSP. ¿Sí? Eso causó un montón de dolores de cabeza. El más importante de todo es que por mucho tiempo la única manera que había de ver un video a través de un browser era con el reproductor de Flash, que no era estándar. El reproductor de Flash tenía soporte de RTSP. Por eso durante mucho tiempo la forma de ver video era con un reproductor que funcionaba con esa tecnología que se llama Flash, ¿no? La recuerdan, ¿no? El Flash. ¿Sí? Hasta HTML5. Hasta que llegó HTML5. Pero en HTML5 no hay soporte para RTSP tampoco. No, tampoco. No, para video. No lo hay. ¿Y saben por qué es eso? Por el UDP. Es un dolor de cabeza. Ahora vamos a hablar de eso. La última parte de esta clase vamos a hablar un poquito de qué pasa con el UDP, porque hay un dolor de cabeza con eso. De hecho, hay varios protocolos de streaming que se basan en TCP. ¿Sí? ¿Y qué hacen? En vez de transmitir un streaming, lo que hacen es armar pequeños videitos, o sea, archivitos cortitos de video, ¿sí? Y armar una lista de reproducción que se va actualizando continuamente. Así funciona el streaming de HTML5. El streaming de HTML5 no es una transmisión continua. ¿Sí? Lo que hace es publicar una lista de reproducción que tiene un montón de videitos cortitos, y lo que va haciendo el browser es descargando los videos uno por uno, ¿sí? Y reproduciéndolos. Y ahí no hay UDP. Lo que se busca ahí es justamente para evitar la demora, lo que se hace es buffering. O sea, lo que hago yo es descargarme 10, 20, 30 segundos de video, ¿sí? Y después lo empiezo a reproducir. ¿Se entiende, no es cierto? Cosa de tener tiempo de irme bajando los archivos que vienen después, antes de que llegue el momento de reproducirlos. ¿Sí? El streaming que hoy se utiliza en la web funciona de esa forma y tiene demora. Por eso es que uno llega a ver las cosas hasta con 30, 40, 50 segundos de retardo. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Este software que estamos usando nosotros usa zip. ¿Sí? El Jitsi este que yo estoy usando, bueno, lo mismo que el Google Meet, ¿sí? Utilizan variantes del zip. Por eso es que directamente llega casi en forma instantánea la comunicación. Ustedes no sienten demora, una demora importante. Yo les voy hablando y yo los veo cómo reaccionan y me escuchan al instante. ¿Sí? No hay demoras. Eso es porque usa una variante de zip este software. ¿Me siguen, no? Bien, muy bien. Perfecto. Les di estos dos protocolos porque estos dos protocolos son los protocolos de control de arriba. Estos protocolos tienen, digamos, si los estudian, ¿sí? El zip está orientado a generar una comunicación. ¿Sí? O sea, yo indico con qué usuario quiero hablar y el protocolo se encarga de conectarme con ese usuario. Una vez que me conecté con ese usuario, yo después con ese usuario tengo que negociar por abajo cómo voy a hacer la comunicación. ¿Se entiende, no es cierto? El RTSP me conecta directamente, o sea, yo me conecto directamente con el que me va a reproducir, y lo primero que tengo que hacer con ese con el que me conecte también es negociar en qué términos me va a pasar los datos. ¿Se entiende, no es cierto? Entramos a la segunda parte. En la parte de datos, tanto del zip como del RTSP, lo que se transmite, ¿sí? Es el acuerdo de cómo va a viajar el video o el audio. Primero de qué es lo que va a viajar y después cómo va a viajar. Entonces los dos utilizan, ¿sí? Los dos utilizan tanto el RTSP
como el ZIP, utilizan otro protocolo que se llama SDP, Session Description Protocol. Para intercambiar, ¿sí?, los detalles de la comunicación, o sea, de la transferencia de datos, de audio y o video. Este protocolo SDP también es un protocolo basado en texto y muy sencillo, que tiene la forma de clave igual valor, que ustedes han visto en muchos archivos de configuración. ¿Ah? Este protocolo tiene una serie de datos que están configurados en la forma clave igual valor. Clave igual valor, clave igual valor. Y ahí es donde se transmiten los detalles. ¿Qué es lo que voy a transmitir? ¿Ah? ¿Cuánto va a durar? ¿Durante cuánto tiempo va a estar disponible? ¿Sí? Tiene un montón de aspectos, bueno, que son opcionales, obviamente. ¿Sí? Título, descripción, podés pasar en el SDP. ¿Sí? Pero lo más importante de todo, indicas qué protocolo vas a usar para transmitir concretamente el audio y el video. Y con qué códec. O sea, en SDP es donde se indica, ¿sí?, en donde se indica directamente con qué códec, ¿sí?, con qué protocolo de transporte, en qué puertos, etcétera, etcétera. O sea, en SDP es donde se transmite, digamos, donde se negocia el canal de datos bruto, ¿no? El canal de datos donde va a viajar la información de video y la información de audio. ¿Ah? ¿Me siguen? ¿Ah? Un toque. O sea, SIP y RTCP hacen toda esa comunicación y todo ese intercambio de detalles por TCP, y después el canal que se crea en base a eso termina siendo UDP. Claro, normalmente sí. ¿Por qué? Porque el intercambio, tanto SIP como RTSP, tienen control y datos adentro, ¿sí? Como el HTTP. Bueno, en la parte de datos, en el payload, de tanto del RTSP como del SIP, suele viajar, ¿sí?, la descripción de cómo se va a hacer la conexión, que está codificada normalmente en este protocolo estándar, en el SDP. ¿Sí? O sea, es para que se lo imaginen. Tanto SIP como RTSP terminan, SIP en la parte final, cuando negocian, y RTSP y no más, ¿sí?, terminan intercambiando por SDP, ¿sí?, la información que se necesita para establecer la comunicación de datos crudos. ¿Ah? O sea que ahí se dice qué protocolo, qué transporte, qué puertos se van a usar. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, el protocolo más común para la transmisión, por eso son tantos protocolos y por eso es que quiero que no se les pierda la idea. Hay tantas cosas involucradas acá que es fácil perder la noción. ¿Sí? El protocolo para la transmisión de datos crudos habitual es el protocolo RTP. Ojo, no confundan RTSP con RTP, ¿sí? Le falta la S. RTP o Real Time Protocol, ¿sí? Transport Protocol, creo que es. ¿Sí? La T de Time no está. La T es de Transport. Real Time Transport Protocol. ¿Sí? Protocolo de transporte de tiempo real. Normalmente va por UDP.
y transmite información de tiempo y datos crudos. ¿Sí? Este protocolito ya va por UDP. Al ir por UDP quiere decir que cada paquete está separado de los anteriores. ¿Sí? Y cada paquete lleva dentro de sí una marca de tiempo que indica exactamente en qué momento del tiempo tiene que reproducirse el dato crudo que viaja después. ¿Ah? ¿Por qué es importante esto? Porque si se pierde alguno, ¿sí?, el receptor ya sabe, ¿ah?, que el dato que se perdió, y el dato nuevo que llega indica exactamente en qué momento tiene que empezar a transmitirse. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Ah? El códec no está implícito en el protocolo RTP, o sea que cuando se establece la conexión RTP, el emisor y el receptor ya saben los códecs que tienen que usar. ¿Dónde se negociaron los códecs? En el paso anterior, en el Session Description Protocol. Ahí se negociaron los códecs. Ahí se dijo qué se transmite, con qué códec y qué puertos. Por ejemplo, si se va a usar RTP, normalmente se define ahí, que es lo más común, qué puertos y qué códecs. ¿Sí? Hay un montón de RFCs asociadas a cómo se codifica o cómo se indican los códecs en forma estándar. ¿Sí? O sea, hay tablas estándares para indicar códecs y formas de transmisión y todo, que está todo definido en las RFC. ¿Sí? Entonces, todo eso se define en el SDP. ¿Para qué? Para que después se establezca la comunicación por RTP y ahí es donde se hace, donde se empieza a intercambiar la información cruda de audio y de video. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo vienen? Son demasiadas cosas, son demasiados nombres, demasiadas letras, ¿no? Hagamos el repaso. Arriba de todo está el ZIP o el RTSP, que son los dos más comunes. Hay otros, ojo, yo les estoy tirando los más estándares, los más comunes. Tienen propósitos distintos. ZIP es más para telefonía y RTSP es más para streaming. ¿Sí? Pero son dos protocolos, vamos a decir, que están en el mismo nivel de abstracción. ¿Sí? La información o los datos que viajan por dentro de ZIP y por dentro de RTSP normalmente están codificados en este otro protocolo que se llama SDP y que básicamente contienen la información concreta de la configuración del canal de datos crudos, del canal por el que van a viajar los datos crudos de audio y de video. ¿Sí? Y abajo está este protocolo RTP. ¿Ah? El protocolo RTP es el que, digamos, lleva los datos crudos y que básicamente se ocupa, es agnóstico del códec, es agnóstico de todo. Lo único que lleva es información de tiempo y datos crudos. ¿Ah? Vamos a hacer el dibujito, así les queda. A ver cómo ando, si no perdí mi habilidad para dibujar. En la pandemia había aprendido, pero no sé si me va a salir tan bien ahora. A ver. En la pandemia había aprendido, me salían preciosos los dibujitos. ¿Cómo era que dibujaba una cajita yo acá? Con esto era no. O dibujaba líneas rectas yo con algo acá. A ver. Con este. Con este. Ahí está. Chicos, si tienen preguntas, aprovechen ahora. Que yo me distraigo con los dibujitos y ustedes me pueden preguntar. ¿Alguna pregunta? Por el momento no. Muy bien. Acá tenemos el ZIP.
por otro lado tenemos el RTSP. Este contiene la parte de datos del SIP y del RTSP. Contienen, ¿qué era lo que contenía? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Qué protocolo llevaba los datos adentro del SIP y del RTSP? Bueno, ¿me dicen cuál era el protocolo acá? SDP sería. SDP, muy bien. Exactamente, SDP. Entonces se lo acuerdan. Y a su vez el protocolo SDP utiliza un protocolo de más bajo nivel, que es el de transporte, ¿sí? Que es donde viaja la información cruda, ¿sí? Que ese es el... ¿Cuál es? RTP. RTP, muy bien. ¿Sí? Entonces, importante, esta parte va por TCP y esta parte va por UDP y va por canales separados. ¿Sí? Toda esta parte de acá va por TCP. Y toda esta parte de acá va por UDP. Lo cual significa que son dos canales separados. Es más, nada dice que haya un solo canal de transporte. ¿Sí? Una comunicación podría tener, un streaming podría tener, por ejemplo, varios canales UDP distintos. ¿Sí? Y una comunicación telefónica también podría tener varios canales distintos. O sea, que podríamos tener más de uno. O sea, toda la parte de manejo de sesión que se hace por TCP arriba podría, a su vez, indicar varios canales UDP. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Lo Pero cual serían distinta información, digamos. Podría Estar ser. conectando con distintas personas. No, no con distintas personas, tiene que ser distinta información relacionada. Por ejemplo, podría ir el video por un lado y el audio por el otro. ¿Sí? Eso es un caso. ¿Sí? El video y el audio podrían ir por canales separados. Otro caso es distintas calidades, a distintas velocidades. ¿Sí? Entonces hay varios canales UDP donde se transmite el video a más calidad o a menos calidad y el cliente puede elegir cuál tomar. Como es UDP, uno puede decir, bueno, yo quiero quiero el de tal calidad y no el de tal otra. ¿Se entiende, no es cierto? Por una cuestión de ancho de banda. ¿Sí? Acuérdense que acá si no da el ancho de banda, la única manera que tengo de zafar es bajando la calidad. ¿Sí? No hay otra. Si no alcanza el ancho de banda, tengo que transmitir menos información. ¿Sí? No, porque es tiempo real, no hay otra manera. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces vamos a decir, el mapa es este. Tengo toda la parte de control en TCP y toda la parte de datos en UDP. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro? Obviamente de todo esto hay un montón de información. Todo esto está en internet. ¿Sí? O sea, si a alguno le interesa las internas... Yo cuando estaba armando esta clase decidí no meterme demasiado con las internas porque se las van a olvidar. Si no les sirven para nada, se las van a olvidar. Lo que sí quiero que se acuerden es que está toda esta complejidad, porque el día que tengan que configurar un teléfono IP o el día que tengan que configurar un sistema de videovigilancia, que tengan que conectarse a la camarita por RTSP, ¿sí? Tengan en cuenta estos detalles. Tengan en cuenta esta complejidad, porque después no anda, como son dos canales, muchas veces uno
lo configura y después no anda y no sabe por qué. ¿Sí? Y lo cierto es que lo más probable es que uno de los dos canales esté andando y el otro no. ¿Ah? Anda zip, o sea, anda la parte de TCP, pero la parte de UDP no se conecta nunca, por ejemplo. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿No? Una pregunta. Sí. Puede ser que, por ejemplo, el puerto en TCP siempre sea el mismo y que el puerto que utilice el canal por UDP sea aleatorio. Exactamente. Lo cual significa que te lo agarra el firewall, si está mal configurado el firewall, te lo corta y bueno, ahí empiezan los problemas. ¿Ah? Pero Lo peor sería que congestione la red, como es UDP y sigue mandando datos. ¿Cómo? Que el peor caso es que congestione la red porque es el UDP. O sea, sigue mandando frames y no llegan nunca. Exactamente, ¿sí? Bueno, por eso justamente el RTSP, justamente una de las cosas que tiene es que, por ser protocolo de control, permite mandar señal para digamos, por el canal de control uno puede decir, haceme una pausa, deteneme el video, ¿sí? O avanzar o retroceder. RTP tiene para hacer esas cosas. RTSP, perdón, tiene para hacer esas cosas. ¿Ah? Vos le podés decir pausar o podés decir ¿sí? Y bueno, y en el zip obviamente siempre podés terminar una sesión que hace que se corte todo. ¿Ah? Sí. Pero ¿saben cuál es el problema más grande? Porque dentro de todo los firewalls son controlables, ¿sí? O sea, uno puede llegar, en los clientes normalmente uno configura, hasta puede llegar al detalle de decir qué puertos querés que se usen, ¿sí? No lo tenés que limitar mucho porque cada canal tiene su propio puerto, si no rápidamente te quedas sin espacio si limitas mucho los puertos. Pero digamos, en general los firewall con los UDP de alta denominación en general los dejan pasar justamente porque todos estos protocolos utilizan eso para comunicarse y si no, no andaría nada. No, tenemos un enemigo muchísimo peor. Tenemos una cosa que es mortífera a la hora para estos protocolos. ¿Saben quién es? ¿Saben qué es lo que hace que estas cosas fallen muchísimo, mucho más que los firewalls? Las NAT. Muy bien, exacto. Los NAT. Los NAT son los enemigos número uno de estos protocolos. ¿Por qué? Porque al ser un protocolo que tiene dos canales, ¿sí? El protocolo de control normalmente, entre otras cosas, negocia, ¿sí?, los parámetros del canal de datos, entre los cuales está la dirección IP y el puerto, ¿tá?, tanto de origen como de destino del canal de datos. ¿Tá? Incluso hay RTCP tiene la posibilidad de trabajar en multicast también, lo cual es muy interesante. ¿Tá? ¿Está bien? O sea, puede ser una dirección multicast a la cual te tenés que suscribir y ya está, y te llegan los datos, ¿sí? Bueno. ¿Tá? Eso es muy interesante, muy potente. ¿Tá? Pero también, donde tenemos NAT, se nos complica todo. ¿Por qué? Porque en el protocolo de alto nivel va una IP, ¿sí? Pero esa IP es la que conoce el cliente, que normalmente es una IP privada. Si esa IP privada sale tal cual a la internet pública, el servidor del otro lado nunca se va a poder conectar porque esa IP privada no tiene acceso. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ¿cómo se pasa el NAT? Es la pregunta. Típicamente hay dos soluciones, ¿sí? La primera solución es intervenir el NAT para que conozca los protocolos de alto nivel, ¿sí? Lo que se llama, a esta técnica se le suele llamar ¿sí? O ALG, ¿sí? Application Layer Gateway o
o ALG, ¿sí? O sea, tenemos que a los NAT ponerles inteligencia para que conozcan estos protocolos de alto nivel y lo arreglen al vuelo. Por ejemplo, si el NAT entiende el protocolo ZIP, donde pasa el paquete ZIP y ve que hay una dirección IP, cambia esa dirección IP privada por la dirección IP pública, ¿sí? Entonces el del otro lado nunca se enteró, ¿sí? De que se le intervino, de que está pasando por un NAT. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, esta es la forma más, digamos, esta es una forma interesante, completa, prolija de resolver el problema, pero requiere que toquemos el NAT y no siempre tenemos acceso. A veces nosotros somos el cliente, somos el servidor y no tenemos acceso al NAT. Si ustedes se meten en algunos routers, van a encontrar que tiene una zona de configuración donde habla de los ALG, ¿sí? Donde pueden habilitar o deshabilitar ALGs, ¿sí? Bueno, un ALG para FTP, por ejemplo, muy común. Un ALG para ZIP, ¿sí? El ZIP requiere ALG. El RTSP puede requerir ALG también, ¿sí? ¿Está bien? La otra forma de resolver el problema del NAT es usando algún artilugio en los clientes. Por ejemplo, una solución muy conocida que hay es el STUN, ¿sí? El STUN, que son herramientas para pasar los NAT. ¿Sí? Los clientes suelen implementar STUN. ¿Por qué? Porque en realidad el STUN lo que hace es tratar de averiguar atrás de qué NAT estoy y de corregir el paquete en el momento de salir en el cliente. O sea, un cliente de ZIP, por ejemplo, puede, utilizando este servicio STUN, puede averiguar cuál es su IP pública y averiguar atrás de qué tipo de NAT está y ya emitir el paquete arreglado desde la salida. Esta solución es una solución medio chapucera porque no siempre funciona. O sea, muchas veces implica generar algo que está en el límite de ser algo incorrecto a nivel de UDP, porque en UDP, como no tenemos conexión, uno puede mandar un paquete con la IP que quiera en el origen, con la IP que quiera en el destino, con el puerto que quiera en la salida, con el puerto que quiera en el destino. Entonces STUN suele hacer ese tipo de cosas para probar a ver cómo funciona el NAT y para tratar de abrir un canal en el NAT, hacer un binding en el NAT, ¿sí? Para que después pueda ser utilizado entre el cliente y el servidor, que en algunos casos hasta puede llegar a permitir la conexión de un cliente que está detrás de un NAT con un servidor que también está atrás de un NAT. Cosa que es muy difícil, pero bueno, en algunos casos llega, ¿sí? Por ejemplo, Skype es muy habilidoso para saltar los NAT. ¿Sí? Ustedes se meten en un NAT y sin embargo el Skype lo hace saltar. O sea, realmente tiene muchas técnicas que buscan la manera de saltar el NAT. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, así que ahí les dejo lo último que quería decirles hoy con respecto a esto, que es el paso del NAT. Ese es el otro problema grande que pueden llegar a tener. Bueno, les cuento, la idea que tengo es que en algún momento hagamos alguna practiquita, después lo voy a hablar con Luca. Luca ya no está acá, ¿no? Después lo voy a hablar. Sí, estás acá, mira, te había perdido, Luca, perdón, Sí, estás. Bueno, después lo vamos a hablar, a ver si pueden hacer alguna practiquita, instalarse. Lo más sencillo es simplemente instalarse un cliente y probarlo, ¿sí? Linfon, por ejemplo, es un cliente de ZIP. Lo configuran, se conectan con el registrador de Linfon, ¿sí? Que tiene, se crean una cuenta en Linfon y ya está. Se conectan a través de Linfon y listo, ¿sí? Una cosa importante de esto es que como, digamos, este protocolo
negocia entre los clientes directamente, siempre que pueda pasar el NAT. ¿Sí? Una vez que el Linfon los conecta a ustedes, después la comunicación es de máquina a máquina directamente. No pasa a través de los servidores del Linfon. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, el Linfon solamente maneja la parte de sesión, pero el canal de datos después se negocia directamente entre cliente y servidor. ¿Ah? Así que bueno, eso es una práctica interesante, es relativamente fácil de hacer y lo pueden hacer entre ustedes mismos, cada uno desde su casa, ni siquiera se tienen que juntar para hacerlo. ¿Ah? Así que bueno, esa podría ser una práctica interesante para acá en Luca. Bueno, tanto. Bueno, creo que cubrí todos los temas. Es más, hice una página nueva y ni la usé. ¿Sí? Entró todo en una sola. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa más que quieren que veamos? Yo no sé los chicos. Los que estuvieron calladitos, Manuela, Agustín. No, todo bien. Por el momento no. Bueno, muy bien, chicos. Entonces estaríamos cortando acá hoy, ¿sí? La próxima clase sí va a ser presencial, ¿sí? Va a ser allá en Tandil como siempre. La semana que viene feriado, el 13 cae justo feriado, así que va a ser el día 20 la clase siguiente. ¿Tá? No se cuelguen que pasa mucho tiempo, ¿sí? Terminen con los prácticos, hagan las consultas que tengan que hacer. Acuérdense que hay un foro ahí en el Moodle. Si tienen que hacer alguna pregunta la pueden hacer ahí. Yo estamos atentos, Luca y yo estamos siempre mirando. ¿De acuerdo? El Sí. 20 se nos va a complicar. Tenemos parcial de inglés. El 20 tienen parcial de inglés, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Bien, yo también tengo un compromiso a las 6 de la tarde, así que podemos hacer una clase un poquito más cortita o empezar un poquito antes si es que no les molesta a ustedes. ¿Está? Podemos empezar en vez de a las 4:30 empezamos a las 3:30, ¿sí? Y cortamos calculo que para las 5 ya cortamos. ¿Está? Tienen tiempo de descansar y después van al parcial de inglés. ¿Qué les parece? Sí, está bien. buenísimo. Quedamos así entonces el viernes 20 a 3:30 en vez de 4:30. Perfecto, gracias. ¿Listo? Ahora lo pongo en el Moodle, así no nos olvidamos. ¿Sí? Viernes 20, 15:30. Vamos a hacer una clase un poquito más cortita. Vamos a ver seguramente alguna cosa de videovigilancia. Vamos a ver si puedo prepararles algo, les preparo como para que lo veamos. ¿Sí? Y si no, ya será práctica. ¿Ah? Pero bueno, ya estamos llegando al final de los contenidos de la materia. Así que será para consultas, será para eso. Y después ya vamos a planear el examen. ¿Les parece? Sí, buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto, no se cuelguen por ahí. Nos Dale, vemos. Remy, Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Listo, Hasta buen fin de. luego. Gracias igualmente. Chicos, suerte.